don Wilder Ruiz. Don Wilder Ruiz, quien es economista, periodista, ha sido congresista y es una persona muy enterada sobre la realidad nacional, ¿no? Y hoy día lo hemos convocado para hablar un poco sobre la crisis de gobernabilidad que vive nuestro país, y esto es lo que ha aparecido en agenda del Congreso y que se va a debatir este jueves: vacancia presidencial. Es decir, andamos de sobresalto en temas políticos. Don Wilder, muy buenos días y gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte. Sí, pues, parece como que esta crisis política ya es una cosa permanente en el país, ¿no? Y te referías a esta vacancia que hay que comentar que fue presentada en enero, ¿no? Y que el Congreso no la había puesto a debate porque entre enero y ahora ya estaban fuera de legislatura y se estaban ampliando las legislaturas para ver temas puntuales. Entonces, ahora que ya está en la normalidad de la legislatura, tienen que poner el tema presentado en enero y que efectivamente se va a ver este jueves. Ahora, yo no sé si hay ambiente de debatir una vacancia en estos momentos. Yo no tengo claro todavía si existe el tema moral que siempre se invoca en estos temas, ¿no? La incapacidad moral para entrar a un tema de debate, porque la vacancia que se está presentando es por los hechos ocurridos políticamente en la emergencia de las protestas de Puno, ¿no? Lo que pasa es que como ahora la presidenta Dina Boluarte se ve involucrada en otros temas presentados por este señor Chimabukuro, que le haya dado plata o no le haya dado plata para su campaña, se abundan ahora nuevos temas para entrar al tema de la vacancia presidencial. Es decir, creo que por el tema de Chimabukuro, que le dio dinero, es porque están metiendo el tema de la vacancia, pero no está en el pedido, en el primer pedido de vacancia que fue presentado en enero, ¿no? Don Wilder, pero lo cierto es que estamos conviviendo en un terreno fangoso en términos políticos. No solamente es la acusación de Chimabukuro, hoy día nos estamos enterando, por ejemplo, que siendo ministra del MIDIS, Dina Boluarte designaba hasta subprefectos. Es decir, hay una sombra enorme sobre la conducta que ha envuelto a la actual presidenta. ¿Y sabe qué me preocupa, don Wilder? Que ella haya escrito en un tuit presidencial, un tuit palaciego, que ella en el 2020, en las elecciones pasadas, 2021, ella no fue la candidata fue Perú Libre y el candidato presidencial fue Pedro Castillo. Con ella no era. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, sí, la crisis que se vive lleva a que las personas involucradas se prendan de un legalismo para poderse salvar. Es decir, ella formaba parte de una plancha presidencial de un partido político. No se puede argumentar que solo Castillo formaba parte de Castillo y el partido. No, señor, aquí es una plancha presidencial que a Cerrón lo sacaron, pero quedó Dina Boluarte. Es decir, el pleito es tal que ahora se valen de temas legales al extremo, cuando hay efectivamente una responsabilidad política. Ella formó parte de la plancha, es decir, no puede decir, no, yo no, a mí yo estoy exceso porque eso es solo el presidente y el partido. No, señor, aquí hay una unidad. Lo que pasa, fíjate, Oscar, lo que ya estamos viviendo en el Perú es que ya se perdió los límites de lo que éticamente eres responsable.
de lo que moralmente eres responsable. Entonces, como hay mucho fascineroso ahora que no se dan cuenta que ética y moralmente están totalmente desprestigiados, van y dicen, sí, pero legalmente no está en tal artículo, no está en tal código, no está en el Código Penal, no está en el Código Civil para sancionarse. No, señor, usted está sancionado moralmente, éticamente, y eso hasta ahora no está penalizado, porque la penalización de la moral significa ir incluso hasta persecuciones religiosas, y eso no pueden estar en códigos penales, civiles, porque la moral implica otro tipo de cosas, que es tu personalidad de hombre de bien o de hombre de mal. Eso es lo que el Perú se ha perdido. ¿Cómo le explicas a un delincuente, a un miserable, lo que está mal? No, dice, no, ¿en qué código está? Eso es lo que está pasando, Oscar, en el país. Perdimos el horizonte moral y ético de lo que es el buen vivir en el Perú. Claro, y eso es lo que realmente, don Wilder, yo le agradezco, porque ese concepto que usted ha precisado es lo que necesita el Perú hoy día para salir de la crisis. Es decir, recobrar la moral de los políticos que se han perdido. ¿Cómo es posible, don Wilder, 60 personas fallecidas en conflictos sociales y no se le haya movido un músculo a un ministro? Y que más de un ministro ha debido renunciar, pero no, eso yo digo es la pérdida total de lo que es la responsabilidad política, que nada tiene que ver con el tema penal, con un tema civil, con un tema administrativo, es la responsabilidad política. ¿Por qué se ha perdido eso, don Wilder? Se ha perdido porque la clase política le abrió las puertas hace muchos años a los fascinerosos, a los hombres que no estaban ni mental, ni moral, ni éticamente preparados para ejercer el cargo. Mira, solo una pequeñísima reflexión. Hace más de 2500 años los griegos dijeron que están llamados a ejercer el poder de la ciudad y el poder de las armas los hombres de bien, y para eso se forman, para ejercer el poder de las armas, los que van a la guerra y los que dirigen la guerra y los que administran la ciudad. Bueno, el mundo se ha guiado por ese principio, que llegan a gobernar los hombres de bien, nunca los fascinerosos. Aquí le abrimos la puerta a los fascinerosos, a los prontuariados. Entonces, y la otra cosa, los jóvenes no recuerdan, pero hace muchos años hubo un ministro del Interior, el ministro de la Policía, Jara, que solo porque le pegaron un balazo a un chico en el Cusco, el ministro del Interior renunció. ¿Por qué? Porque se sentía responsable de ese abuso. Aquí no ha cambiado nada. Por supuesto que hay que investigar los sucesos de enero. Ha habido mucho revoltoso, pero también hay que investigar a esas Fuerzas Armadas que yo respaldo y a la policía que yo respaldo. Pero esos excesos por lo menos deberían haber algunas consecuencias políticas, no penales. No estoy diciendo que hay que meter a la cárcel a los policías, pero sí por lo menos un gesto político. Claro, que nada tiene que ver. Una pestaña que se te mueva, por favor. Pero aquí Dina Boluarte y las Fuerzas Armadas no han hecho nada. Por eso les cayó la vacancia en enero, que recién se va a debatir. Y ahora vemos nuevos casos que va a convulsionar nuevamente el tema político. Los días que se vienen van a ser muy, muy oscuros políticamente, y eso ni que hablamos todavía de la economía, porque lo que se viene económicamente va a ser peor, mi querido Oscar. Y estoy seguro que de eso vamos a conversar en los próximos días, don Wilder. El tiempo me ganó. Yo quiero agradecerle su participación, don Wilder. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. No, encantado de la vida, y un saludo desde Ferreñafe, la región Lambayeque. Un gusto saludarlos. Un abrazo, don Wilder. Muy bien, don Wilder Ruiz Silva es congresista, periodista, economista y un hombre que conoce mucho la realidad política del país. Y mire,
algo que ha mencionado don Wilder y no podemos dejar de mencionar. En el Perú lo que se tiene que recuperar es la decencia política. Y la decencia política la vamos a recuperar en la medida que usted, vecino, vecina, el que habla, y todos aprendamos a votar, aprendamos a elegir. Con todo esto, lo que está sucediendo en el país, no podemos volver a equivocarnos si es que mañana se nos presenta la oportunidad de volver a elegir. El destino, el desarrollo del país está en nuestras manos, en nuestros votos. Si tenemos esta clase política que hoy día tenemos, es porque nosotros la hemos elegido.